Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. A las afueras de Jerusalén, 43 años después de Cristo. Dios te salve María. Avísenle a Pedro. Es hora.
Pedro. 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 ¿Dónde te perdimos? Lo siento, yo... Me distraje. ¿Tienes algo que decir sobre este asunto? Andrés y yo hemos estado semanas en Ponto escuchando estas discusiones y sus interpretaciones de la verdad. ¿Puede alguno de ustedes aquí, además de Andrés y de mí, decir que estaba con Jesús cuando habló de estas cosas? Sabes que no. ¿Y saben que no seguimos historias hábilmente inventadas cuando les contamos sobre el poder y la llegada de nuestro Señor Jesucristo? Y nosotros fuimos testigos de su majestad. La profecía nunca encontró su origen en la voluntad de los hombres. Pero los hombres hablan desde Dios mientras son llevados por el Espíritu. Entiendo sus argumentos, entiendo su preocupación, pero no podemos arriesgar interpretar estas cosas erróneamente. No podemos arriesgar que su rebaño se descarríe. Todo eso lo entendemos. Pero ya hace casi 10 años que te dejó. La iglesia está creciendo. Nuestro pueblo necesita guía, organización. Hay que tomar decisiones. Si postergamos este asunto, entonces otros desgarrarán a nuestro rebaño. Si no se me permite interpretar, entonces tú debes hacerlo por nosotros, Pedro. Hay muchas cosas que él no nos dijo. Pero te dio la autoridad para construir y guiar a su iglesia. Debes darnos las respuestas. Te seguiremos, Pedro. Pero debes decirnos en qué dirección debemos ir. Lo siento, hermanos, debo irme. ¿Irte? ¿A dónde? Hay cuestiones importantes en juego, hay que tomar decisiones. La iglesia en Ponto depende de eso. Lo siento, debo irme, Andrés. Lo siento. Descuida, Pedro. Debes ir con ella. ¿No te importa quedarte? Ve. Yo continuaré la charla hasta que vuelvas. Gracias, Andrés. Escuchen ahora los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Señor Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La doncella concebirá
y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Pero Él te dio la autoridad para construir y guiar a su iglesia. Debes darnos las respuestas. Nuestro pueblo necesita guía, organización. Está creciendo. Hay que tomar decisiones. Organización. Entonces otros descargarán a nuestro rebaño. Si no se me permite interpretar, entonces tú debes hacerlo por nosotros, Pedro. Te seguiremos, Pedro. Pero debes decirnos en qué dirección debemos ir. Come más. Ha sido un largo viaje. Gracias, Sara.
¿Cómo está tu familia? A veces siento que entienden la situación mejor que yo. ¿Cuánto ha pasado? Demasiado. Rezo por ellos todos los días. Debes decirles que los quiero cuando vuelvas a verlos. Lo haré. Bueno, dime, ¿qué ha estado pasando en el mundo? ¿No recibiste mis cartas? ¿Sí? Pero prefiero escucharte a ti contármelo. El movimiento sigue creciendo. Más salvados con cada enseñanza, con cada audiencia. Pablo y Bernabé están convirtiendo gentiles en Antioquía. Presiento que este es solo el comienzo de Dios llamándonos desde cada rincón del mundo. Aunque hablas de salvación, hay un gran peso en tu corazón, hijo mío. Dejé a Andrés en Ponto. Hay algunos problemas que debemos resolver. Parece que mientras más tiempo pasan estos hombres en su fe, más se alejan de la verdad. Discuten sobre cosas que no entienden y cada día hay nuevos ataques a la verdad. De aquellos que no deberían hablar. ¿Y qué es lo que alegan? Algunos alegan que Dios nunca fue un hombre y solo un espíritu, y hay otros que predican la falta de autoridad de los mandamientos y fomentan todo tipo de perversiones en la carne. Algunos niegan la Trinidad y la verdadera presencia de Jesús entre nosotros. Y luego están los que alegan ser hermanos del Señor, hermanas del Señor, incluso esposas del Señor. Hermanos y hermanas del Señor. De toda la gente, creo que yo tendría alguna idea sobre eso. Y están aquellos a los que prediqué y enseñé, que seleccionan las palabras de Jesús a su conveniencia. A veces despierto en la noche sudando frío, preguntándome si hicimos algo malo. Él quería su iglesia construida en la roca, ¿y qué hice yo? Reuní hombres confundidos para que debatieran y filosofaran sobre sus palabras. No sé debatir, ni soy filósofo. Creo que precisamente por eso Él te escogió. Pero quizá sea hora de descansar. Mi iglesia no puede descansar. No ahora. No tengas miedo. Dios te ha concedido su favor. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
También Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. Porque nada es imposible con Dios. No lo aparenta, pero ella no ha estado muy bien. Las últimas semanas han sido difíciles. ¿Es cierto lo que dicen de tu escape de prisión? Depende de lo que digan. Escuché que estabas encadenado y rodeado de soldados mientras esperabas tu juicio. Pero en medio de la noche, la celda se iluminó con una luz que cegó a tus captores y un ángel del Señor descendió sobre ti. Las cadenas se soltaron y el ángel te llevó fuera de prisión antes de que alguien se percatara. Sí, sucedió como tú dices. ¿Qué ocurre, Sara? Es que... ¿no te sorprendió un milagro así? ¿A ti te sorprenden los milagros? Sí. Pero solo he oído de ellos. Quizá no me sorprendería tanto si los viera con mis propios ojos. Prepararé tu cama. Gracias, Sara. Cuando tenía fuerzas, caminaba este sendero cada día. Me ayuda a recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Esta mañana desperté con nuestra conversación en mi corazón. ¿Recuerdas cómo fue en esos primeros días? Multitudes de feligreses saliendo para ver lo que sucedía. Ellos no podían comprender lo que veían y lo que oían. ¿Recuerdas tu arrojo cuando les hablaste? Recuerdo ese día. Recuerdo pensar que nos atacarían y nos matarían allí mismo. Pero no lo hicieron. Llegaban por miles. Para ser bautizados, creíamos que jamás se detendrían. La gente sacó a sus enfermos a las calles. Los acostaron en esterillas, solo para que tu sombra cayera sobre ellos mientras pasabas. Vivían con la verdad en sus corazones. Ahora tratan de vivir con la verdad en sus cabezas, intentan encontrarle sentido a cosas que se supone no deban entender.
Se están cansando de milagros. Prefieren despedazar las palabras de Dios hasta ahogar sus mentes. Exigen algo nuevo, más señales de que realmente tenemos la verdad. Las flaquezas de nuestra humanidad. Nunca estar satisfechos. Siempre estar buscando. Quizá eso sea lo que Dios usó como nuestra mayor fuerza. Huecos en nuestros corazones que solo Él puede llenar. Los hombres de los que hablo saben lo que el Señor les ofrece y aún así eligen dejarse llevar a donde sople el viento. ¿Qué les dirías a ellos? Les diría que conocen la verdad, pero que no lo conocen a Él. Toma esa. ¿No es hermoso? Cuando camino por aquí para recordarlo así, siento que todas las demás complicaciones en la vida desaparecen. Sí, es hermoso. Al mundo no le importa ese sentimiento. Reina el caos. Persiguen a la gente. Ojalá fuera tan fácil resolver sus problemas con una caminata. Pero esa no es la realidad. Él nunca nos dijo que sería un camino fácil. Tal vez recordar dónde comenzó todo te ayude a descubrir dónde termina. Señor, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo dices, lanzaré las redes. Aléjate de mí, Señor. Soy un pecador. Siento molestarte. Ah, no, está bien, estaba en otra parte. Es una bebida dulce.
Un obsequio de visitantes del este. Gracias. Ven, por favor, siéntate. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Tú eras apenas una niña cuando todo esto comenzó. Nunca lo conociste. Nunca lo escuchaste hablar. Nunca siquiera lo viste de lejos. Pero aún así, tú tienes más fe que la mayoría. ¿Cómo es eso posible? Mi madre murió dando a luz. Mi padre poco después. Yo estaba perdida. Sola. Pero María me acogió como una madre. Yo le importaba. Me quiso cuando no tenía que hacerlo. Ella me ha contado todas las historias. Pero eso no es lo que me hace creer. Cuando la miro a los ojos, cuando veo cómo vive, así es como sé que es cierto. Lo veo a él en ella. Lo oigo gracias a ella. Madre, ¿cómo te sientes? Ya no falta mucho. Puedo oír el tenue coro de los ángeles. Ya mandé a avisar a todos. ¿Alguna vez te dije cómo fue para mí al principio? No. Me gustaría saberlo. Fue como si una gran luz desde la sala del trono del cielo brillaba directamente sobre mí y me seguía a donde yo fuera. Y aún así, todo lo demás era oscuridad. Oscuridad de una clase que nunca antes había visto. Una oscuridad que solo esta luz podía exponer. Y me sentía muy sola en la luz. Pero la luz era el único consuelo que tenía. ¿Por qué no se los dijiste? La fe no se trata de explicar las cosas. Se trata de vivir y respirar y caminar en esa luz que está sobre nosotros. Pero sufriremos en la luz. En ocasiones, nuestras almas serán exprimidas y se secarán hasta las raíces más profundas. Nos marchitaremos y nos cansaremos hasta que no podamos dar un paso más.
La luz se fundirá hasta el más ligero destello. Nada más que un grano de arena en la orilla. Pero la luz jamás desaparecerá. Este camino de fe viene con una promesa. La promesa de que jamás seremos abandonados. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo, y le pondrás de nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermano, ¿cómo estás? Mejor ahora. ¿Cómo está madre? Resistiendo. Pedro. Simón. Ha sido un largo viaje, ¿no? Sí. Es bueno verte. Bien, vamos, vengan. Juan, quería disculparme por no hablarte después de morir tu hermano. Tuve que dejar la ciudad enseguida, pero quería estar contigo en tu duelo. Se ha reunido con el Señor. Regocijémonos, hermanos. Todos deberíamos tener la suerte de morir con nuestros corazones cantando alabanzas a Dios frente a los incrédulos. Tienes razón. Hermano Santiago, que Dios te bendiga y te proteja y te regocijes en la presencia del Señor y que Dios nos dé la fuerza y el poder y la valentía para morir como tú. Hermano Santiago, por favor, ora por nosotros. Gracias. Hay asuntos urgentes que debemos discutir. Todos leímos las cartas de Pablo y desde Jerusalén a Ponto, la gente está buscando respuestas. Los conversos paganos siguen desobedeciendo la ley y descarriando a otros en el nombre de nuestro Señor. Estoy consciente de los problemas en Jerusalén. Acabo de volver de Ponto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pablo dice que los gentiles no deberían tener que seguir las reglas y costumbres para ver al Espíritu y salvarse. ¿Entonces se les permite ignorar la ley y la tradición? Pedro, es algo atroz. Tú has visto con tus propios ojos lo que pasa cuando le das la espalda a la ley y a la tradición. Lo que Pablo dice es que aquellos que no entienden nuestras leyes y tradiciones y costumbres no pueden escuchar la buena nueva. Es para ellos tanto como para nosotros. Si nuestras tradiciones y costumbres evitan que entiendan, ¿no es eso un muro? ¿Un muro a qué, Pedro? ¿A una vida santa? Estos hombres y mujeres fueron salvados por la gracia de Dios. ¿Acaso esa misma gracia de Dios no continúa salvándolos sin importar lo que hagan? La gracia no tiene límite, ¿cierto? Pero ¿qué es la gracia si has rechazado la verdad? Les digo, hermanos, esto me preocupa. Debemos estar más atentos.
Temo el día en que nos volvamos un lema, una institución liderada por hombres malvados que solo buscan su ganancia, o que puedan usar esta causa para lastimar a otros como muchos de mis hermanos celotes y yo ya hemos hecho. Pedro, cuando estés muerto y enterrado, ¿quién estará allí para que no nos desviemos del camino? ¿Y qué quieres que hagamos, Simón? ¿Dejar de predicar? No lo sé. Pero creo que la división entre judíos y gentiles se ha hecho muy grande. Todos nosotros hemos cumplido las leyes. Todos fuimos circuncidados, seguido las reglas de purificación. Todos pasamos tiempo en el templo para las oraciones matutinas y vespertinas. Es cierto que estas cosas ya no se precisan para la salvación, pero ¿qué tendrán los gentiles cuando se enfrenten con las mentiras del enemigo o sean engañados por los trucos o artimañas de otro líder? Pedro, no puedes negar que has escuchado esos rumores inquietantes de seguidores díscolos que están usando nuestras ceremonias sagradas como reuniones para perversiones sexuales y sacrificios de infantes. ¿Ves lo que pasa cuando le dan la espalda a la ley y la tradición? No saben cómo vivir día a día en la luz de la verdad. No digo que estos hombres no han recibido el Espíritu Santo, pero pregunto y cuestiono esto. ¿Qué pasa después de que reciben el Espíritu y cómo nuestras tradiciones pueden enseñarles para que no se alejen del Espíritu? Si realmente recibieron el Espíritu, ¿por qué negarían la verdad y la ley? No la niegan, y para empezar nunca la entendieron. Pedro, por favor, ¿qué dices a esto? Todo esto tuvo un comienzo. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo empezó esto para nosotros? No había un plan para esto. ¿A él le importó la ley? ¿Le importaron las tradiciones? Él dijo que el amor es la máxima ley. No lo sé, no lo sé, no sé. No tengo las respuestas. No las tengo para Ponto, no las tengo para Jerusalén. Y no las tengo para ninguno de nosotros. Pedro, te amamos. Somos hermanos en esto. Esperaremos por ti, pero necesitamos que nos guíes. Si no lidiamos con esto ahora, entonces cualquiera con una sonrisa carismática y palabras cuidadosamente pensadas puede atraer a la gente en beneficio propio. Eso solo será el principio de los problemas con nuestra iglesia. ¿Cómo empezó esto para nosotros? Precisamente por eso te eligió a ti. Esperaremos por ti. Esto es el inicio de nuestro, pero necesitamos que nos guíes. Lo veo a él en Líder, ella. ¿dónde te perdimos? Debes guiarnos. ¿Aún hablas con el Señor? María, ¿qué haces fuera de la cama? Siéntate, hijo mío, y ven. La cama no me salvará. Mi hora se acerca. No quise despertarte. ¿Se escucha lo mismo en Ponto estos días? En Ponto, en Jerusalén, en todas partes.
¿Entiendes ahora? Estamos perdidos. ¿Crees que el Señor te abandonó? Pedro. Él se ha ido para que no lo encontremos. Se ha ido para que lo busquemos. No entiendo. Lo recuerdo de niño en el templo. Pasé 3 días desconsolada porque pensé que lo había perdido para siempre. Fue como si hubiera perdido una parte de mi alma. Pero cuando lo encontraron, hablaba entre académicos y rabinos. Él no estaba perdido. Él había ido a la casa de su padre y sabía y esperaba que yo lo encontrara allí. Escucha. En la quietud, en el silencio, él me llama una vez más a casa de su padre. ¿Pero a dónde te llama a ti? Pedro, cuando estás quieto, ¿a dónde te llama él? Al mar. Él me llama al mar. Señor, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo dices, lanzaré las redes. Aléjate de mí, Señor. Soy un pecador. Sí, Señor. Sabes que te amo. Señor, sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Estás dudando de ti, hijo mío. Te preguntas si tienes lo necesario para liderar el camino. La respuesta es no. No lo tienes. Pero tú no estás liderando, ¿cierto? Tú estás siguiendo. Él ya te precedió. Ya el camino está trazado. Síguelo. Búscalo en todas las cosas y el fracaso será imposible. Tómala. Ya es hora.
No quería que se tomaran la molestia de estar aquí tan tarde. Pero ahora, ver sus rostros me ha llenado de mucha alegría. Quizá atesoren la poca sabiduría que pueda ofrecerles. He estado recordando el primer momento en que lo vi. He estado recordando el primer momento en que escuché la palabra del ángel. Y cómo después de que el ángel me habló, me pregunté perturbada, ¿cómo era posible? Pero en mi corazón, yo ya había escuchado la respuesta. Nada es imposible con Dios. Recuerdo haberme sentido más viva de lo que jamás me había sentido. Fue como si todos los días antes de ese día había estado viviendo en una especie de media vida. Aún puedo sentir el sol en mi rostro ese día. El olor de los árboles, la tierra que me rodeaba. El sonido de los pájaros aún canta en mi cabeza. Todo sobre el mundo cambió ese día. He recordado ese día todos los días. Los años han ido pasando. Pero han olvidado, hijos míos. Han olvidado la primera vez que sintieron su mirada. ¿No conservan ese momento en sus corazones? ¿No lo atesoran todos los días? No pueden permitir que el peso de este mundo opaque la luz que llevan por dentro. Durante 9 meses, su corazón latió con el mío. Mi propia carne y sangre. Todo de él en mí y yo en él. Ustedes no estaban allí el día que nació. El mundo entero, por toda la eternidad, esperaba ese momento. Quizá ustedes no crean que Él existe en ustedes de igual manera. Cuando aceptaron a Jesús, lo introdujeron dentro de sus corazones latiendo con el suyo por siempre. ¿Creen que ustedes son los únicos con dudas y temores? No lo son. La pregunta no es si lucharemos. Lucharemos, y mucho. La pregunta es, ¿a quién acudiremos en la lucha? Cuando tomó el pan en sus manos, entregándose a toda la humanidad, esas manos estaban desgastadas por trabajar la madera cada día.
Esas fueron las manos que débilmente buscaron el pecho de su madre, igual que hicieron todos ustedes en la ceguera de sus primeros días. Las manos que se posaron sobre los enfermos para sanarlos, que levantaron a los muertos. Él se entregó desde el principio hasta el final, por tierra pisoteada y cantidades de sangre. Pero recuerden esto: si nuestro corazón late con el de Él, esas manos son nuestras manos. Esa misma carne y sangre es nuestra carne y sangre. El sufrimiento que Jesús pasó es nuestro sufrimiento. Oh, hijos míos, ustedes saben cuánto sufrí cuando huí a Egipto con ese pequeño bebé y con José. Saben la tristeza que aún ocupa hasta el día de hoy un rincón de mi corazón por todos esos niños que asesinaron cuando Herodes quiso detener la profecía. Agradezcan que no estuvieron presentes cuando los gritos y risas de los niños enmudecieron y fueron reemplazados por los tristes lamentos de madres desconsoladas. Sufriremos mientras caminemos con el Señor. Eso es algo que sé con certeza. Hijos míos, ustedes han sufrido con Él. ¿Recuerdan cómo sus temores y dudas se confirmaron cuando lo vieron en la cruz? Cuando lo vieron morir. Yo me vi morir en ese momento con mi hijo. ¿Entienden que desde el momento en que vi su cuerpo en esa diminuta cueva en Belén, yo lo había estado siguiendo todo el camino hasta el final, marcado con sangre y muerte? Cuando pusieron la roca frente a la tumba, nuestro mundo se vino abajo por confusión y dudas tan grandes que ocultabas en la oscuridad, deseando que fuera el final de tu vida. En nuestras sandalias y ropas aún teníamos tierra del camino donde lo arrojaron. Los gritos furiosos de la multitud inundaban nuestros oídos. Aún teníamos el olor a sangre en las narices
saliendo de su cabeza, sus pies, sus manos. Y sin embargo, 3 días después, María Magdalena, inconsolable, deseando verlo una vez más, encontró la tumba vacía. Y todo se hizo de nuevo. Nunca más el sol salió de la misma forma. Nunca más oyeron una canción con el mismo significado. Nos han quitado los ojos y oídos y han sido reemplazados por la vista y el oído del Señor. Esa es la esperanza y la vida que encontramos en Cristo resucitado. Cuando los miro a todos mis hijos, solo veo un único rostro. Es el rostro del Señor. Es el rostro de mi Hijo, resucitado, vivo y respirando, como si estuviera justo frente a mí. Hijos míos, si no hacen nada más en esta vida, recuerden el momento en que los vio por primera vez. Sus almas se regocijaron porque había llegado su salvación. La oscuridad se disipó y vieron la gran luz. Recuerden ese momento y todo lo que hagan glorificará a nuestro Señor. Que la paz esté con ustedes. No estén tristes por mí. Como Él, yo nunca los dejaré. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Recuerdas cuando paseábamos por las colinas? Apenas despuntaba el día y hablábamos de cosas maravillosas. Cómo añoro volver a hacer esos paseos contigo. Está respirando muy lento. Falta muy poco. Subirá directo a los brazos de nuestro Señor. Nunca más habrá nada como eso en este mundo.
Recuerda, esto no es el fin. Te damos gracias, Padre, por la línea sagrada de David, tu siervo, que conocimos por Jesús, tu siervo. Tuya sea la gloria por siempre. Gracias, Señor, por la vida y conocimiento que nos has dado a través de tu siervo Jesucristo. Tuya sea la gloria por siempre. Así como este pan estaba disperso en las colinas y se juntó para hacer uno, permite que tu iglesia se reúna desde todos los confines de la tierra, en tu nación. Ten. Porque tuya es la gloria y el poder. A través de Jesucristo por siempre. Hijo mío, no desperdicies más tiempo. Dame mis alas para que mi alma pueda volar hacia ti.
¿Ahora qué? Haremos exactamente lo que ella hizo. Recordamos la gracia que nos trajo aquí hoy. Y escuchamos y seguimos y confiamos. Ven. Es hora de darle al mundo la buena nueva. Tú te formaste en mí. Una luz en la oscuridad. Nuestros corazones latiendo como un solo corazón. Jamás separados, aún en la muerte. Mi propia alma se ha regocijado. Se ha entristecido. Ha sido aplastada, herida, destrozada, asesinada y resucitada. Dios te salve María,